Qué interesante es el amor a la iglesia o el amor en la iglesia. Esta es una tarea continua, hermanos, y es un desafío realmente. Déjenme decirles que yo he vivido pues prácticamente toda mi vida en el ámbito de la iglesia y sé que no es una tarea fácil amar a la iglesia. Más cuando surgen a veces las diferencias evidentes, ¿no? O sea, somos diferentes las personas en la iglesia. Cuando hay problemas, cuando hay dificultades, cuando hay conflictos, no nos resulta fácil amar a la iglesia. Eso yo lo digo por experiencia, ¿verdad? Pero es posible y es necesario. Yo en esta mañana quiero compartir con ustedes un pasaje de la Escritura y voy a tratar de dividir en tres partes la reflexión con ustedes. La primera es ver el contexto, el por qué se escriben estas palabras, ¿no? Siempre es importante tomar eso en cuenta cuando reflexionamos en torno a la palabra de Dios. La segunda es encontrar de qué manera eso conecta con nosotros ahora, ¿no? ¿Qué tiene que ver eso con nuestra realidad? Y en tercer lugar, ¿cómo podemos hacer práctica la palabra de Dios para nuestras vidas? Así que espero que en esta mañana podamos lograr esas tres cosas. Voy a leer un pasaje y solamente es la base porque voy a estar hablándoles un poquito de todo lo que implica esta carta. Es una carta del apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, versículos 12 al 22. Eh, Esta es la base de nuestra reflexión esta mañana, pero voy a tratar de darles un panorama global de la carta a los Gálatas. Dice así la palabra de Dios, y si usted lo tiene allí también en su dispositivo, tiene la Biblia física, lo puede seguir. Gálatas 5 del 13 en adelante. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Bueno, quiero así ponerles el antecedente de todo esto. La carta a los Gálatas es una carta que se estima es una carta muy temprana. Es por allí del año 45, 50 después de Cristo. Ahora, esta carta el apóstol Pablo la escribe a un conjunto de iglesias. En el versículo número 1, él hace la presentación y dice a las iglesias de Galacia. Entonces, estamos hablando de una región, ¿ok? De un conjunto, un conglomerado de iglesias. No es a una sola iglesia en particular, sino que es a un conjunto de iglesias. Ahora,
En estos primeros años de expansión del cristianismo, lo que estaba ocurriendo allí en esa región es que esa región de Galacia era una región en donde venían gente de diferentes culturas, de diferentes costumbres, ¿ok? Esto hacía, por una parte, un ambiente multicultural, ¿sí? Un ambiente de diferentes formas de percibir la realidad. Y en primera instancia, pues parece emocionante eso, ¿no? Pero en la práctica no siempre era una experiencia grata. ¿Por qué? Porque tarde o temprano, al reunir a personas con diferentes puntos de vista, iban a surgir las diferencias naturales y muy probablemente problemas, ¿no? Pero el cristianismo estaba llegando a eso, o sea, el cristianismo estaba alcanzando a gente de todas las culturas que podían converger allí en esa zona. Así que lo que nosotros vemos en Gálatas es que ese crecimiento, esa expansión del cristianismo también estaba en la vida práctica de la iglesia, estaba afectando el hecho de que personas con diferentes puntos de vista, con diferente ideología incluso, empezaran a experimentar algunas dificultades. Y pronto surgieron dos grandes bandos, ¿no? En la iglesia o en las iglesias de Galacia. Un bando era de un grupo de personas que venían desde los judíos, ¿no? Y otro grupo de personas, pues era todas las demás culturas, por así decir, griegos, romanos, personas que venían de diferentes concepciones de la realidad. Se crearon entonces dos bandos, por así decir, en esa región. El problema era también un problema de doctrina o de creencia, ¿no? Porque el evangelio que Pablo anunciaba y el evangelio que estaba expandiéndose decía que nosotros somos salvos por la fe en Cristo Jesús, y esto es obra de la gracia de Dios obrando en nuestras vidas. Esa era la exposición tal vez más clara y sencilla del evangelio. Llegamos al conocimiento, a una nueva relación con Dios a través de la fe en Cristo Jesús y de la gracia que obra en nuestras vidas. Pero el bando de los judíos, que se conoce como los judaizantes, decía, bueno, ellos también eran cristianos, hay que aclarar, ellos eran personas convertidas al cristianismo, es decir, habían aceptado la fe en Cristo Jesús como medio de salvación y entendían también que esto era por gracia de Dios. Pero ellos decían, nada más que si queremos tener la espiritualidad completa en nuestras vidas, tenemos que observar todas las reglas del judaísmo, ¿ok? Y entonces este grupo de personas iban a todas a estas iglesias de la región de Galacia y les decían, sí, sí es cierto, somos salvos por fe en Cristo, la gracia de Dios trabaja en nuestras vidas, pero también necesitamos observar todas estas reglas, todas estas costumbres, ¿no? Y ellos decían, empezaban a enseñar eso. Y lo que se estaba gestando en la iglesia, en las iglesias de Galacia, era un serio problema de división incluso, de conflicto. Es entonces que Pablo escribe esta carta. Y estos dos bandos, estos dos grupos, tenían las percepciones obviamente diferentes. Los judaizantes decían, no, nosotros tenemos que observar toda la ley, tenemos que observar todas las costumbres que nosotros hemos cultivado durante muchos años, durante mucho tiempo, porque esto forma parte también del paquete de salvación, ¿no? Por otra parte, las personas que no estaban de acuerdo, que tenían otra percepción de la realidad, decían, no, nosotros somos libres. Nosotros no tenemos que observar todo eso que ustedes nos dicen que tenemos que observar. Nosotros tenemos que vivir una vida de libertad. Ahora, esto ocasionaba dos extremos, ¿no?
un extremo, digamos, legalista, que ponía la ley por encima de todo, y un extremo de libertad que llevaba la libertad a un libertinaje. Entonces Pablo en esta carta deja claro, ¿saben una cosa? El centro de la doctrina, de la enseñanza de salvación es esta. Somos salvos por fe, por la gracia que nos es dada. Somos salvos por la fe en Cristo Jesús, por la gracia que nos es dada por Dios. Eso es el concepto central del cristianismo de salvación. No nos vamos a meter en toda la cuestión doctrinal que Pablo resuelve ahí en Gálatas, ¿no? La cuestión es que Pablo ve aquí y dice, pero esto nos está afectando en el cristianismo, en la vida práctica, ¿ok? Esto nos está llevando a alejarnos del propósito por el cual Dios nos permite ser parte de una iglesia, de una comunidad de fe. Y esto nos está separando. Por eso en los versículos que yo leí, Pablo, ahora ya teniendo este panorama, podemos ver que Pablo habla a los dos grupos, ¿no? Habla a los que dicen, no, nosotros tenemos mucha libertad y podemos vivir como querramos. Y miren lo que responde Pablo a ellos, dice, porque vosotros, hermanos, sí, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Y ojo, aquí viene cómo Pablo invita o exhorta más bien a este bando a volver a una espiritualidad. Servíos por amor los unos a los otros. Y luego Pablo habla al otro grupo, ¿verdad? Mientras que a los que están diciendo, no, nosotros somos libres de hacer lo que querramos, Pablo les dice, hey, no olviden que el servicio en amor los unos a los otros es central en la vivencia de nuestro cristianismo. Y al otro grupo le dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pablo les está diciendo, queridos hermanos de Galacia, el amor entre ustedes es una señal de una espiritualidad sana. El amor en la iglesia es señal de una espiritualidad saludable. No solamente tiene que ver con la doctrina correcta, no solamente tiene que ver con la enseñanza correcta. Pablo va más allá y les dice, querida familia, nosotros hemos sido llamados a vivir el amor en nuestras relaciones interpersonales en la iglesia. Porque miren, Pablo les lanza una advertencia en el versículo 15. Porque queridos hermanos, si ustedes se muerden y se comen, son palabras muy fuertes, ¿verdad? No pueden ustedes ver el nivel de conflicto que había alcanzado esto. O sea, Pablo les está diciendo, hermanos, ustedes se están comiendo y se están mordiendo. Mirad que también no os consumáis unos a otros. O sea, Pablo les dice, saben, si ustedes siguen así, ustedes van a terminar prácticamente cometiendo homicidio, matándose, ¿no? La Biblia latinoamericana traduce aquí, dice, hermanos, si ustedes siguen así, todos se van a perder. Fíjense, qué interesante, ¿no? Pablo está diciendo, podemos tener la doctrina correcta. De hecho, debemos mantenernos en la verdad, en la doctrina adecuada. Pero la práctica del amor entre nosotros es un testimonio de que verdaderamente tenemos una relación saludable con Dios.
Y luego viene el pasaje muy conocido de todos nosotros, ¿no? De los frutos del Espíritu. Saben, a veces este pasaje lo hemos tomado fuera de este contexto, ¿no? Entonces nosotros hablamos de una vida fructífera en el Espíritu pensando que si somos guiados por el Espíritu, pues somos así como que... De hecho, cuando nosotros hablamos de espiritualidad, generalmente lo relacionamos con alguien que, no sé, camina por la calle con una aureolita aquí arriba, ¿verdad? Y decimos, no, el hermano es muy espiritual o la hermana es muy espiritual. Entonces vemos algo así como que solamente una relación adecuada con Dios, pero Pablo aquí está diciendo, ¿saben qué? La espiritualidad tiene dos vías. Sí es cierto, es una relación adecuada con Dios, pero ojo, es una relación adecuada con quien está a mi lado. Es una relación horizontal y vertical. La verdadera espiritualidad va hacia arriba. Por supuesto, Pablo no corta eso. No dice, bueno, todos son buenas relaciones interpersonales, nada más. Dice, sí, hay que tener una relación adecuada con Dios, pero no olviden que eso tiene otra parte, la relación interpersonal. Y si ustedes notan, hermanos, los frutos del Espíritu tienen que ver con relaciones interpersonales. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todos y cada uno de estos frutos, familia, tienen que ver con relaciones interpersonales. Muchas veces nosotros nada más hemos pensado que los frutos del Espíritu son hacia el Espíritu, ¿verdad? Pero no, Pablo está diciendo, no, querida familia, la verdadera espiritualidad se vive también en nuestras relaciones interpersonales. Y si vemos la contraparte, los frutos de la carne también tienen que ver con relaciones interpersonales. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. ¿Notan ustedes? Pablo está diciendo, querida familia, querida iglesia, el amor está está como, o debe ser una práctica constante en la iglesia. Si nosotros tenemos una relación adecuada con Dios, esto tiene que traducirse en relaciones adecuadas hacia quienes están a nuestro lado. Ahora, esto, hermanos, definitivamente debió de haber representado para aquellos cristianos de Galacia una respuesta inesperada, ¿no? Porque tal vez ellos pensaban, no, Pablo nos va a dar la razón a los legalistas o Pablo nos va a dar razón a los libertarios, ¿no? Y Pablo les dice, ambos están equivocados. Si piensan que el cristianismo se trata de imponer lo que yo creo, lo que yo considero, lo que yo percibo de la realidad. El evangelio nos lleva a amar a Dios y amar al prójimo. Ahora, yo vuelvo a decir, Pablo no está minimizando la situación doctrinal en ninguna manera. Realmente esta es una exposición brillante del Evangelio. Algunos consideran que la carta a los Gálatas es una de las mejores exposiciones de Pablo en cuanto a doctrina. Pero Pablo está diciendo, querida familia, si lo que creemos, si lo que predicamos, si lo que anunciamos no nos lleva a un amor práctico, estamos errando al cristianismo. ¿Sí? Toda la ley
en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo. A los que pensaban que tenemos que vivir libres de todas las ataduras, les decía, hey, no usen la libertad como ocasión para la carne. Sírvanse por amor los unos a los otros. Y aquí es en donde nosotros, hermanos, encontramos que esto tiene que ver con nosotros también. Es cierto, hoy no estamos como las iglesias de Galacia, tal vez, pero tenemos que reconocer que hoy vivimos también en un mundo muy diverso y en donde hay muchas ideas. Yo creo que cada vez más nuestras iglesias se están volviendo más multiculturales, pluriculturales. Yo creo que ustedes mismos lo ven allí, en Saltillo, nosotros también aquí lo vivimos en Monterrey, ¿verdad? Nosotros tenemos aquí personas de diferentes partes de la República, tenemos a poblanos, tenemos a hermanos de Chiapas, tenemos hermanos de Veracruz, tenemos obviamente los regios aquí con toda la carne asada y todas esas cuestiones, ¿verdad? Y cada vez vemos que podemos tener diferentes puntos de vista y que incluso también tenemos gentes de diferentes estratos, de diferente preparación académica, de diferentes, algunos vienen del catolicismo, otros vienen del cristianismo de muchos años, otros vienen del ateísmo, otros vienen de una religiosidad con muchas mezclas, ¿no? Y el desafío es amarnos. El desafío que nos lanza Pablo en Gálatas es que si hemos conocido a Cristo Jesús, el amor entre nosotros debe ser una señal distintiva. El pasaje que leíamos al inicio, el pasaje devocional, era también muy, muy claro de parte del Señor. Señor, él oraba a Dios y le decía a Dios, yo te pido que puedan ser unos, que puedan mantener la unidad en medio de tanta diversidad. Hoy, hermanos, somos llamados a amarnos en la iglesia, pero a hacerlo de manera práctica, a vivir relaciones interpersonales saludables. Ahora, yo creo que las diferencias, lejos de separarnos, deben de enriquecernos, ¿verdad? Pablo era alguien que había aprendido eso en su conversión al cristianismo y luego en desenvolverse en un mundo tan variado culturalmente. Pablo tenía esa flexibilidad de poder decir, bueno, hay personas que piensan de manera muy diferente, pero tenemos que llegar con el evangelio del amor, con el evangelio de vidas transformadas, con el evangelio de una nueva creación, decía él, ¿verdad? Y miren ustedes, Pablo tenía en alta estima a la iglesia y decía, la iglesia es el cuerpo de Cristo, la iglesia es el rebaño del pastor, la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En realidad, Pablo estaba consciente de las muchas diferencias que podía haber en las personas que iban a venir a la iglesia. Él podía ver cómo el cristianismo estaba expandiéndose en un mundo muy diverso, pero él tenía la firme convicción de que si la iglesia era dirigida por el amor de Dios, podía ser un agente de reconciliación, un agente de unidad en un mundo fracturado y fragmentado. Hermanos, este es un mensaje para nosotros el día de hoy. Nosotros vivimos también en un mundo muy, muy fracturado, muy dividido, muy polarizado. Basta ver algún tema polémico en las redes sociales y a veces nos vemos como la iglesia de Galacia, nos mordemos y nos comemos, ¿verdad?
Y Pablo dice, tengan cuidado porque si no van a terminar destruyéndose unos a otros. Querida familia, el desafío para nosotros hoy es ser un ejemplo de amor y de unidad. Y esto, yo se los digo sinceramente, yo les dije, yo soy un hombre de iglesia. Nací, crecí y me voy a morir en la iglesia, ¿verdad? Y para ser sinceros, a veces no es fácil amarnos en la iglesia. No es fácil vivir este cristianismo de unidad y de amor, porque somos diferentes, porque somos diversos, porque traemos diferentes formaciones, porque también traemos heridas y a veces en la iglesia acrecentamos más las heridas, ¿verdad? Pero el desafío para nosotros es amarnos unos a otros, servirnos por amor, dice Pablo, hermanos, practiquen el servicio de unos a otros, amen a sus prójimos, den el fruto del Espíritu. ¿Cómo termina él? Anden por el Espíritu. No se hagan vanagloriosos, no se irriten, no se envidien. Y quiero terminar con la parte práctica, hermanos. Espero que hayamos podido tener este recorrido, ¿no? ¿Qué Pablo le está diciendo a la iglesia de Galacia? ¿Qué nos dice a nosotros esto? Nos dice que el amor tiene que ser una realidad hoy en la iglesia. Este es un tema fundamental. Pero ¿cómo amarnos, hermanos? ¿Cómo amarnos esta semana, por ejemplo? Bueno, creo que una de las prácticas constantes que hacemos en la iglesia, en la cual demostramos amor, es orar unos por otros. Lo hemos hecho esta mañana. Y esa es una manera práctica de amor. Pero, ¿sabe? Yo le invito a que siga orando, a que siga intercediendo, pero podemos ir un poquito más allá en nuestras oraciones cuando nos acercamos y podemos descubrir cuáles son las necesidades verdaderas y auténticas. La oración es muy buena. Yo puedo decirle a un hermano, hermano, voy a orar por ti, pero si le decimos, ¿hay algo en especial que quieres que ore por ti? A veces nos cuesta trabajo tener la confianza de expresar nuestras verdaderas necesidades, ¿verdad? Y yo no sé, les digo, yo crecí en la iglesia, así que conozco mucho de iglesia. Yo escuchaba muchas veces cuando algún hermano o una hermana decía, hermano, yo quiero que oren por mí. Dios conoce mi necesidad. Y yo me quedaba, yo sé que tampoco es que vamos a exponer algunas cosas muy privadas, ¿no? Tal vez podemos tener círculos más íntimos en donde podamos abrir nuestra necesidad y podamos decirle, hermano, yo quiero que ore por mí porque estoy siendo tentado. Yo quiero que ore por mí porque mi fe está flaqueando. Yo quiero que ore por mí porque a veces dudo. Hermanos, yo puedo decirles que a veces la duda viene, que todos tenemos puntos vulnerables. Es bueno orar unos por otros, pero es bueno que en la oración vayamos más allá. Yo no sé si esta semana tú puedas acercarte con alguien y abrirle tu corazón y decirle, hermano, tengo una necesidad que a lo mejor los demás no conocen, pero tengo la confianza para decirte a ti, ora por mí, por esta necesidad específica que estoy teniendo. Estoy teniendo problemas en mi matrimonio. Estoy experimentando dificultades en mi vida familiar. Uno de mis hijos o una de mis hijas está con problemas. ¿Sabe? La oración es una manera
muy práctica de mostrarnos amor, pero hay que avanzar más allá en la oración, ¿verdad? Hay que aprender a confiarnos las necesidades auténticas y reales. ¿Qué otra cosa podemos hacer en esta semana para amarnos? Bueno, sabe, yo he descubierto algo también en la vida de la iglesia. Muchas veces vivimos crisis y vivimos necesidades y no contamos con el cuerpo de Cristo. Y a veces hasta nos vamos dolidos, ¿verdad? Porque decimos, no, en la iglesia nadie me atiende, me, este, nadie me cuidó o nadie me ayudó. Pero, ¿sabe? Necesitamos expresarnos nuestras necesidades también y necesitamos aprender a, a ver las necesidades de los demás. Les voy a poner un ejemplo. Hace algunos meses, en el medio de esta pandemia, uno de nuestros hermanos se enfermó y él no es de aquí, él está solo aquí en la ciudad. Y por esa falta de confianza, ¿verdad? No nos enteramos en los primeros días. O sea, no sé, el primero o segundo día que él estuvo enfermo, nadie supimos, hasta que una hermana nos dice, hermano, ¿saben qué? Él es médico, el doctor X está enfermo de COVID. Ah, caray. Y le dijimos, hermana, no sabíamos. Bueno, gracias por decirnos y entonces nos pusimos en contacto con él. Y algo que a mí me encantó de la iglesia es que la iglesia se volcó en ayuda hacia él. No, después él me compartió y me dijo, hermano, la verdad de la forma en que ustedes se acercaron conmigo, fue muy diferente a lo que yo esperaba, porque yo la verdad no tenía la confianza, no, sí estaba pasando momentos difíciles, pero la forma en que ustedes me cobijaron, la forma en que ustedes me cuidaron, la forma en que ustedes vieron por mis necesidades, me sorprendió porque ustedes no nada más me dijeron, ¿cómo estás? ¿Verdad? Esto es algo muy común entre nosotros. ¿Cómo estás? Estoy bien. Es nuestra respuesta automática. Pero nosotros le dijimos, a ver, ¿cómo estás comiendo? ¿Cómo preparas tus alimentos? No, pues no puedo prepararlos. Ok, vamos ahí. Nosotros sabíamos que había una necesidad de llevarle alimentos. Eh, no puedes salir. ¿Qué más necesitas? Necesitas jabón para tu ropa. Y cuando la iglesia se volcó en ayuda hacia él, hermanos, él me dice, la forma en que ustedes se acercaron eh, fue una forma inesperada, pero fue una forma muy bella de ver el amor de Dios a través de ustedes. Entonces, yo les invito a que veamos por las necesidades de los demás, pero busquemos formas de llegar a la necesidad, porque a veces solamente hemos aprendido en la iglesia a decir, no, estoy bien, cuando no estamos bien a veces. Hermano, ¿necesitas algo? No necesito nada. Descubramos maneras creativas de llegar a la necesidad de las personas. Yo les aseguro, hermanos, que en esta semana, algunos de ustedes, algunas personas de mi congregación, han pasado por necesidad. Y tal vez en algunos momentos nos hemos sentido solos o que no hemos podido externar nuestras verdaderas necesidades. Como iglesia tenemos que aprender a saber llegar a las necesidades de quienes estamos en el cuerpo de Cristo, a llegar a tener esa confianza de llegar a las necesidades. Yo creo que alguien en esta semana tal vez lloró solo, ¿verdad? Tal vez alguien se sintió solo en esta semana o sola, pero no debiese ser la iglesia un lugar donde podamos llorar juntos, donde no debemos de sentirnos solos, sino debemos sentirnos acompañados.
Así que yo les invito en esta semana a descubrir las necesidades de alguien. Puedes orar a Dios y decirle: Dios, tú que conoces todas las cosas, me puedes llevar a alguien que en esta semana está pasando por necesidad en mi iglesia. Gracias a Dios porque nosotros somos una iglesia global y una iglesia que envía misioneros a todo el mundo, y gracias a Dios por eso es fundamental y es central. Pero sabe, hermano, también nuestra misión está aquí en casa. Está tal vez a unas cuadras de ti y no te has dado cuenta. Yo te invito a que en esta semana también cumplas tu misión en casa, tu misión en la iglesia. Ahora, otra forma práctica, bueno, yo creo que ustedes deben de tener, porque nuestra estructura como iglesia nos invita a eso, ayuda, ministerios de ayuda entre nosotros, ¿no? Ministerios de compasión. En este tiempo, hermanos, de pandemia, tal vez tenemos que hacer tomar todas las precauciones, pero también tenemos que ver por alguien. Si nos es posible visitar a alguien, o yo insisto, guardando todos los cuidados, necesitamos ese contacto o esa comunión. Ten comunión con alguien en esta semana. Y bueno, si no es posible la presencia física, tenemos la tecnología, ¿verdad? Haz una reunión personal con alguien esta semana. Llámale, platica con él, conversa con él. Tómate un tiempo para cultivar el amor hacia quienes están ahí cercanos a ti. Ayuda a alguien espiritualmente. Sabes, más adelante el apóstol Pablo dice: hermanos, en este contexto de amor, si alguien cae, levántalo. Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, dice. Considerándote que tú también pudieras estar en esa condición. Yo leía un pensamiento esta semana precisamente sobre ese pasaje, y alguien decía: cuando alguien cae, tal vez tú puedas orar y decirle: Señor, yo sé que si no fuera por tu gracia, a lo mejor yo sería él. Entonces debo de tratarle con toda esa compasión. Esta es otra manera en que podamos mostrar el amor de Dios en esta semana. Sabes que si hay alguien que ha caído, a lo mejor puedes esta semana acercarte y ser tú un medio de ayuda, de restauración para su vida. Otra de las formas, querida familia, y con esto estoy terminando, es la reconciliación en la iglesia. El perdón en la iglesia. Hermanos, a veces en la iglesia no nos perdonamos. Tenemos diferencias. Llegamos a tener conflictos y solamente lo olvidamos, ¿verdad? Lo dejamos pasar. O decimos: bueno, pues voy a seguir, pero con una distancia. Y en realidad no experimentamos el perdón. El perdón es una de las experiencias más maravillosas en la vida de la iglesia. Dios nos diría: porque yo te he perdonado a ti. De hecho, uno de los fundamentos de la vida cristiana, hermanos, es el perdón. Nosotros estamos aquí porque Dios nos ha perdonado. Yo no estaría aquí frente a ustedes si Dios no me hubiese perdonado a mí. Entonces, en la iglesia debemos de vivir el perdón. Muchas veces nos hemos ofendido, hermanos, pero no nos hemos pedido perdón, y un perdón genuino. Yo creo que el perdón tiene que ser una tarea continua en la vida de la iglesia.
Y qué lindo es poder saber que a pesar de algún conflicto que tuve con algún hermano o alguna hermana, después de experimentar el perdón, la gracia del perdón, puedo ver de manera diferente a mi hermano o a mi hermana. Yo quiero terminar con esto porque yo creo que el perdón es una manera práctica de hacer presente el amor en la iglesia. Yo no sé, ustedes se conocen mucho más que yo. Yo realmente no les conozco. Pero ustedes saben si ha habido algún conflicto, si ha habido alguna diferencia que los ha llevado a distanciarse. Algunas personas se van de las iglesias heridas o heridos por la falta de perdón. Y si experimentáramos el perdón, otra cosa sería. Cierta ocasión, unas personas ofendieron a mis papás, de hecho, ni siquiera fue a mí directamente. Pero como yo era parte de la familia pastoral, hubo una ofensa y eso generó en mi corazón mucho resentimiento. La verdad es que cada vez que yo veía a estas personas en la iglesia, se me retorcía algo aquí adentro. Yo cargaba con esa falta de perdón. Hasta que un día Dios habló a mi vida y a la vida de mi esposa. De hecho, fue a través de mi esposa que Dios nos habló y me dijo mi esposa, ¿sabes qué? Necesitamos pedir perdón. Yo dije, pero yo no ofendí, ellos nos ofendieron a nosotros, ofendieron a mi familia. Dijo, no, pero vamos a acercarnos y pedir perdón. Yo recuerdo esa ocasión, hermanos, que nos acercamos, mi esposa y yo, con la persona que había ofendido y le dijimos, ¿sabes qué? Nosotros necesitamos este día pedirte perdón. Hemos vivido durante años, fueron años, fíjese usted. Hemos vivido con resentimiento hacia ti. Hemos vivido con enojo y coraje por lo que hiciste. Y no queremos seguir viviendo. Hermanos, esa experiencia fue tan sanadora para nosotros. Fue tan que nos hizo crecer tanto que después de eso nosotros podíamos ver a esas personas que nos habían ofendido y no se despertaba en nosotros nada. Estábamos tan limpios por dentro, nos sentíamos tan bien. El perdón en la iglesia nos sana, nos libera, nos hace mucho bien. Es una manera práctica de amarnos el día de hoy. Bien, familia, pues yo les dejo estos desafíos de la palabra de Dios. Amémonos unos a otros. Hagamos del amor práctico esta semana. Yo espero que tú puedas meditar en esto y que haz algo esta semana por demostrar el amor hacia un hermano, hacia una hermana. No necesitamos una fecha especial, ¿verdad? Sino que constantemente debemos amarnos. Dios les bendiga, hermanos, y que el amor sea una realidad en su congregación, en